paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Abraham ofrece su hospitalidad a tres misteriosos personajes que, expresándose como si de uno solo se tratara, dan al anciano matrimonio la promesa del nacimiento de un hijo. Escuchemos este interesante relato. Del libro del Génesis. Un día el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mambré. Abraham estaba sentado en la entrada de su tienda, a la hora del calor más fuerte. Levantando la vista, vio de pronto a tres hombres que estaban de pie ante él. Al verlos, se dirigió a ellos rápidamente desde la puerta de la tienda y, postrado en tierra, dijo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases junto a mí sin detenerte. Haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren las fuerzas y después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Ellos le contestaron: Está bien, haz lo que dices. Abraham entró rápidamente en la tienda donde estaba Sara y le dijo: Date prisa, toma 3 medidas de harina, amásalas y cuece unos panes. Luego, Abraham fue corriendo al establo, escogió un ternero y se lo dio a un criado para que lo matara y lo preparara. Cuando el ternero estuvo asado, tomó requesón y leche, y lo sirvió todo a los forasteros. Él permaneció de pie junto a ellos bajo el árbol, mientras comían. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Él respondió: allá en la tienda. Uno de ellos le dijo: Dentro de 1 año volveré sin falta a visitarte por estas fechas. Para entonces, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honra a quienes temen
Señor, quien presta sin usura y quien no acepta soborno en beneficio de inocentes, quienes vivan así serán gratos a Dios eternamente. Será grato a tus ojos, Señor. San Pablo se reconoce designado por Dios para predicar la buena nueva, misión que conlleva su creciente identificación con Cristo y sus padecimientos. Prestemos atención al mensaje. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí, por el bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta Iglesia, para predicarles por entero su mensaje, o sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto desde siglos y generaciones, y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y es la esperanza de la gloria. Ese mismo Cristo es el que nosotros predicamos cuando corregimos a los hombres y los instruimos con todos los recursos de la sabiduría. Amén. A fin de que todos sean cristianos perfectos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Jesús, en camino a Jerusalén, goza de la hospitalidad de una familia amiga en Betania. Marta se afana por servir al Señor y María por escuchar su palabra. Esta última actitud que Cristo elogia llamándola la parte mejor. Con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. La diestra del Señor hizo prodigios, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor,
¿No te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven y llena, ven y sana, ven y cúbreme con tu poder. Anda, toma todo lo tuyo y transforma lo que quieras transformar. Consuela lo que quieras consolar y sana lo que tú quieras sanar. Espíritu, Espíritu, tú eres lo que mi alma necesita ya. Espíritu, Espíritu Santo, tu sola presencia lo cambia todo. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias en esta hermosa mañana que nos permites estar en tu presencia. Danos la sabiduría de tu Espíritu para que podamos también nosotros elegir la mejor parte, la escucha y la obediencia a tu palabra. Danos, Señor, esa disposición para que en atención a tu palabra el servicio que realizamos sea también grato a tus ojos. No permitas que seamos sordos a tu voz. Tú nos instruyes a través de la palabra, porque tú tienes palabra de vida eterna. Por eso envía, Señor, esa unción fresca y poderosa de tu Espíritu Santo. Te alabamos, Dios, te glorificamos. Recibe la ofrenda de nuestras alabanzas como un grato perfume delante de tu trono. Ven, Espíritu de Dios, llénanos, llénanos. Consuela lo que quieras consolar. Llénanos, Espíritu de Dios, danos sabiduría. Y sana lo que tú quieras sanar. Espíritu Santo, ven. Espíritu, Llena este lugar, llena. Espíritu, Espíritu, tú eres lo que mi alma necesita ya. Te necesito, Dios, te necesito. Espíritu, Oh dulce huésped de las almas. Espíritu Santo, Santo, sola tu presencia sola presencia lo cambia todo. cambia todo. Sola presencia lo cambia todo, Dios. Tu sola presencia lo cambia todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y alegría a todos. En Jesús y Saluda al María. que está a tu lado, paz y alegría. Sean hospitalarios.
Es bueno el saludo y la hospitalidad. Queridos hermanos y hermanas, como siempre la palabra es poderosa. Me he gozado meditando la palabra que quisiera compartirle de mi corazón de pastor, sobre todo en estos momentos coyunturales tan particular que estamos viviendo. Y yo no busqué los textos, los textos están dados porque la liturgia católica es inspirada por el Espíritu. Nosotros somos la única iglesia que tiene 2 mesas litúrgicas. Esta mesa se llama primero la mesa de la palabra, donde hay que escuchar qué me está diciendo Dios hoy. Porque el Dios en quien creemos no es un Dios de ayer, es un Dios de siempre. Y cuando habla hay que escuchar. Había un estribillo en Israel constante que solían repetir los judíos. Shema, escucha Israel. Si nosotros realmente escucháramos y obedeciéramos a Dios, nuestra historia sería muy distinta a la que vivimos. Pero no escuchamos, no obedecemos. Yo puedo oír, pero no obedezco. ¿Qué pasa cuando un hombre es fiel a Dios y obedece? Dios lo colma de bendiciones. Y eso es exactamente lo que encontramos en la primera lectura de hoy del libro del Génesis. Ustedes saben que Abraham era un hombre ya anciano, pero que había obedecido la llamada de Dios, una llamada de salir de su tierra, una tierra pagana, a una nueva tierra, dejándolo todo, obedeció a Dios y se lanzó en una aventura de fe. Y después de eso, porque fue muy probado, porque para que nosotros podamos crecer en virtud, tenemos que ser probados. La prueba es parte de la vida, no es que uno debe buscarla, ellas llegan solas. Ellas llegan, porque es parte de mostrar hasta dónde yo creo, hasta dónde yo soy capaz de ser coherente con lo que creo. Bien, ¿qué ocurrió? Dios hace con Abraham una alianza y le dice en un momento, cuenta las estrellas del cielo si puedes y las arenas del mar, como diciendo, así por tu obediencia a la fe, yo te haré padre de multitudes. Ese mismo Dios nos cuenta la palabra que renueva las alianzas. De hecho, nosotros hoy aquí estamos renovando alianza. Cada vez que nos reunimos, renovamos nuestro pacto con Dios. Nuestro Dios es un Dios de pacto. En esa renovación de la alianza hay un momento, como escuchamos, que se da un fenómeno que nosotros llamamos teofanía o manifestación. Dios se manifiesta de forma trina, es decir, 3 figuras. El texto dice claramente, un día el Señor se le apareció a Abraham, pero se le aparece en figura trinitaria. Es curioso, ¿verdad? O sea que ya, ¿ustedes recuerdan alguna vez que han leído el Evangelio que Jesús en una discusión que tiene con los escribas y fariseos, le dice, Abraham me vio? ¿Se acuerdan? Abraham me vio y creyó. Entonces dice, ¿cómo tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Como diciendo, ¿qué está diciendo? Está loco. Antes que Abraham ya estaba yo existía ya. O sea que Jesús está haciendo referencia de que esta experiencia se dio. ¿Cómo se dio? Bueno, Jesús no estaba encarnado todavía como cuando la Virgen lo dio a luz, pero ya existía como verbo, la palabra. Por eso la importancia de la palabra. Todo ha sido creado, todo opera por la palabra. Cristo es la palabra autorizada del Padre. Y el Espíritu es el que confirma esa palabra sellándola en nuestro corazón. Pues bien, le dice el Señor, mira Abraham, a pesar de tu edad, ya eso es un comentario anexo, vas a tener un hijo heredero. Si han leído la historia del Génesis, es muy hermosa y yo se la recomiendo. Y Sara, cuando se entera de que va a ser mamá, ya una mujer avanzada de edad, se ríe. Como a esta altura. Y no le creyó a Dios. Y es más, le da permiso a Abraham, porque se entiende que estamos en un contexto cultural muy distinto al de ahora. No era un problema poder tener otra mujer siempre y cuando pudiera mantenerla. Ya no.
ya la cultura ha ido evolucionando, aunque todavía pues puede haber eso, pero de una manera no grata a los ojos de Dios, que es promiscuidad, eso no. Pero entonces sí, él le dio permiso y efectivamente Dios le dijo, no, ese no es el heredero, ¿ah? Yo te prometí que te voy a dar un heredero. Y ya vendría después de cuando Abraham, y esto también te debe servir como inspiración, nunca dudes de la promesa de Dios. ¿Están escuchando? Nunca dudes de la promesa de Dios. Aunque pasen generación y aunque tengas tus 100 años, ese puede ser el momento en que Dios obre en tu vida. Aleluya. Amén. Cuando Abraham tuvo 100 años, se cumplió la promesa. ¿Qué les parece? Ustedes que apenas tienen 60, bueno, los mayas que aquí llegamos a los 60, el padre todavía está en 50 y tantos. Y todavía Dios tiene promesa. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia es un Dios eterno. Y no deja de cumplir lo que promete. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios cumple su promesa. Aunque pasen 1000 generaciones, no dejará de cumplir lo que dice. Y cumplió su promesa. Pero en esta teofanía, por eso al final el texto nos dice que le mandan a llamar a su esposa, porque Abraham tuvo un acto que es muy propio de la cultura oriental, la hospitalidad. Si alguna vez ustedes van a Oriente, cualquier país de Oriente, la gente es muy hospitalaria, muy acogedora. Cuando reciben a una persona, a un extranjero, son muy hospitalarios. Y le gustan dar gestos muy delicados de atención. Dice el texto que Abraham, cuando recibe a estos 3 personajes, haré que traigan un poco de agua para que se laven los pies y descansen a la sombra de estos árboles. Traeré pan para que recobren la fuerza. Y después, y eran extranjeros, que no conocía, o sea, personajes que no conocía. Después continuarán su camino, pues sin duda para eso han pasado junto a su siervo. Qué bonito. Dios no pasa sin dejar huellas. ¿Cuántos dicen eso? Diga. Dios no pasa sin hacer huella, o sea, sin dejar huella. ¿Por qué? Porque el paso de Dios es siempre bendición. Dios pasa para dejar bendición. Y como nosotros estamos escuchando su palabra, Dios está pasando en mi vida en este momento, dejando bendición. Cuando usted le obedece y cree en esa palabra. Y dice, oye, ¿dónde está Sara? Tu mujer. Él respondió, allá en la tienda, ocupada en los quehaceres propios. Obviamente estaba también, como hoy lo vemos en Marta, ocupada de la preparación de los alimentos que iba a dar a los huéspedes. Uno de ellos le dijo, dentro de 1 año volveré sin falta a visitarte. Por esta fecha, para entonces Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo. No le dijo la esclava, tu mujer va a tener un hijo. Lo que es imposible para los hombres, no lo es para Dios. Dios lo puede todo. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Y esto me permite entrar en el Salmo. Porque el Salmo tiene una respuesta para lo que está pasando en nuestro país. Si ustedes meditan bien en el Salmo de hoy, van a decir, yo tengo claro que nuestro país está atravesando algo que es muy grave, peor que la corrupción. Ustedes dirán, ¿y qué puede ser peor que la corrupción? Haber perdido el temor de Dios, el santo temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No es miedo, es obediencia, respeto. Porque si nosotros respetáramos a Dios, podríamos entender lo que pasó en un hombre que era corrupto. La Biblia dice, la corrupción, que nosotros solemos hablar mucho de corrupción, en la Biblia se llama pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es todo lo que se opone a la voluntad divina. Por lo cual, ¿cuántos pecadores hay aquí? Y si lo traducimos a esta esfera, diríamos, social, ¿cuántos corruptos hay aquí? Todos tenemos algo de corrupción porque es pecado. En algún momento, ¿cuál es la diferencia de un pecador con un arrepentido? Pues que el pecador, cuando ha escuchado la palabra y se confronta con su conciencia, va a vivir lo que hizo un hombre, un personaje muy conocido en la Biblia, llamado Zaqueo. ¿Han oído hablar de él? Era un corrupto. ¡Un corrupto! Oye, metía la mano y se quedaba
con gran parte del dinero que no le correspondía. Pero este hombre escuchó a Jesús porque quiso verlo, curiosamente. Y es Jesús que lo dice: ¡Hey, Zaqueo! Baja de allí, baja del árbol. Y dice la Biblia que Zaqueo dice que lo invitó: yo quiero hospedarme. Jesús le dijo: quiero hospedarme en tu casa. Jesús no le dijo: mira, tú eres un malparido, tú eres un corrupto, tú eres... No, él sintió por la palabra, que no dice la Biblia exactamente qué le dijo Jesús, pero entendió que había pecado, que había hecho cosas inmorales. Y le dice a Jesús: hoy voy a devolver todo lo que robé. Y a lo que le robé, le voy a dar 4 veces más. Es decir, voy a restablecer, eso se llama restribuir lo que hice de forma inmoral. Ahora le hago una pregunta. Ustedes han preguntado qué sería de Panamá si todos los actos corruptos pudieran mover hombres y mujeres como Zaqueo. Este país sería una maravilla, ¿o no? De los millones que se ha robado en este país. Pero ¿qué pasa? La gente no tiene temor de Dios. Dice: hey, hice algo, una trampa, y nadie se dio cuenta. Nadie. Dios no duerme. ¿De qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo mi alma? Pero no hay temor de Dios. La gente no sabe que un día dará cuenta de sus actos, de lo más mínimo, como el dar un vaso de agua. Hasta eso Dios lo va a tomar en cuenta. Y creemos: yo puedo hacer eso porque otros lo hacen, yo también puedo hacerlo. Y no hay nadie que me pida cuenta. Miren lo que dice el Salmo de hoy, Yo no lo busqué, es la liturgia del día. Dice el Salmo 14: ¿quién será grande a los ojos de Dios? ¿Quién? ¿Quién es grande a los ojos de Dios? El hombre que procede honradamente. Honradamente. Y obra con justicia. El que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. Pero ahí no termina. Sigue diciendo el salmista: quien no hace mal al prójimo. Las trucuñelas que hoy se hacen, la serruchadera de piso. ¿Cuántas cosas inmorales cometemos con el prójimo? Nadie me ve, nadie se fija porque lo hice tan bien. Tú piensas que lo hiciste bien. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quien teme al Altísimo. Y miren cómo termina parte del Salmo. Quien presta sin usura, o sea, con intereses, altísimo, como está pagando nuestro pueblo también. Miren, este país, y perdonen, tengo que decirlo, porque me duele mi patria, tiene tantos recursos que aquí no debían existir pobres. Es un escándalo cuando ustedes hablan, por ejemplo, de lo que pasa por este canal que está aquí cerca de nosotros. Los billones. Que está demostrado que ahora tenemos más riqueza. Estoy poniendo solamente uno de los tantos beneficios que tiene el país sin contar otro. Que está 3 veces más el ingreso que recibimos que lo que en tiempo de los que tenían los americanos. Entonces uno dice: ¿dónde va todo eso? Y nuestro Colón que está aquí, que es parte de esto. Miren cómo está nuestro Colón hecho ruina. Entonces algo no está caminando. Y dice la palabra: quien no acepta soborno, el perjuicio del inocente. No es la palabra mía, es la palabra de Dios. El soborno. Alguien me decía: padre, usted sabe que ya Colón prácticamente está todo vendido. Colombia está prácticamente todo vendido. Nada más están esperando la oportunidad de que se vayan todos esos negritos que quedan para hacer entonces otra ciudad comercial. Quienes vivan así, dice, es decir, el que es honrado, el que obra conforme a Dios, será grato a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Eternamente
será grato a los ojos de Dios. Entonces, qué lindo, repito, si los hombres escucháramos la palabra de Dios. Todos pecamos. Yo no estoy aquí presentándome como el purísimo. También he cometido pecado, pero me arrepiento y me duele haber ofendido a Dios. Y la reparación es eso precisamente. Aunque tú hayas podido ser una persona corrupta, impía o pecadora, Dios te está diciendo que tú puedes cambiar. Y así entramos en la segunda lectura. San Pablo escribe una carta a los de Colosas, que podríamos traducir a los colonenses también, porque la palabra es para nosotros ahora. A los de Colosas, a los colosenses. ¿Y qué le dice Dios o Pablo? Pablo es atrevido, pero es atrevido porque él tuvo tal experiencia personal, que esta es otra cosa clave. Mientras yo no tengo una experiencia personal con Cristo, yo no puedo ser un auténtico testigo. Se requiere. Y Pablo, ¿quién no era? Un fariseo raizal, diríamos hasta extremista, fanático, que persiguió a la primitiva iglesia hasta que tuvo la gracia tumbativa. Es decir, que el Señor lo derriba y le dice: ¿por qué me persigues? Te estás metiendo con esa gente, y el que se mete con esa gente se mete conmigo. Que eran los cristianos. El que se mete con los cristianos se mete con Cristo. Y dice la palabra que Pablo, cuando se convierte en el gran evangelizador de los pueblos paganos. Para eso lo eligió el Señor, para llevar la buena nueva a los gentiles. Y escribirá muchas cartas, entre ellas la que acabamos de escuchar, una de tantas. Y dice Pablo algo que cuando yo lo leo y digo, pero si Pablo ya hablaba de una coparticipación de la redención con Cristo, o un corredentor, por decirlo de esta manera. Y si Pablo tiene el atrevimiento de decir esto, ¿por qué a veces se niega que María no puede ser corredentora? ¿Ah? Yo creo que eso va a llegar, no tengo duda. El Papa puede tener una apreciación personal porque no es dogma de fe proclamado. Pero yo creo y voy por esa intención, una madre. Dice Pablo, textualmente voy a leer. Así dice: por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo. Perdón, dice el domingo próximo. Corrijo. A los colosenses dice: hermanos, ahora me alegro. ¿Y de qué se alegra Pablo? Por ustedes, porque así completo lo que falta a la pasión de Cristo en mí. Y yo me pregunto, ¿y le faltaba algo a la pasión de Cristo? ¿O Cristo no completó la pasión? ¿La completó o no la completó? Claro que la completó. Pero cuando tú te identificas con Cristo, participas también de esa colaboración en el misterio redentor. Es decir, que nos convertimos en otro Cristo. Y compartimos su padecimiento. Eso es colaborar con Él, con Cristo. Y dice Pablo: por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Estaba convencido de su coparticipación. Él lo dirá en otros términos: llevo en mi cuerpo las señales de Cristo. O sea, estoy crucificado con Él. Algunos dicen que es muy probable que Pablo fue el primer estigmatizado. Llevo en mi cuerpo las señales de Cristo crucificado. Bien, dice la palabra: por disposición de Dios. Ahí no dice por mí. Por disposición de Dios, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje o el designio secreto que Dios ha manifestado oculto. Y dice: Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza que este designio encierra para los paganos. Es decir, que Cristo vive en ustedes y en la esperanza de la gloria. ¿Quiénes eran los paganos? Los no judíos. Y a ellos llega la buena noticia. ¿Qué nos está diciendo eso? Que Dios no hace diferencia de personas. Él quiere que todo el mundo conozca este evangelio. Y vuelvo otra vez al tema de mi país. ¿Por qué no escuchamos la palabra de Dios? Estoy convencido que si todos los que metieron la mano, mala vida,
y robaron del erario público de este país, devolvieran lo que hay, no habría pobre en Panamá. Miren lo que estoy diciendo. Si se distribuyera toda esa riqueza. O sea, nosotros estamos hablando de miles de dólares, estamos hablando de millones, danza de millones de millones. Yo creo que ya se perdió la cuantía, no se sabe. Solamente Dios lo sabrá. Entonces, esto duele. Esto duele ver gente que no tiene ahora. En los próximos días creo que la cosa se puede poner peor. Porque se están viniendo fuerzas también. Y el gobierno, oremos por los gobernantes, porque todos daremos cuenta a Dios. Todos daremos cuenta a Dios. Y por eso ustedes también, y lo tengo que decir con mucha humildad, tenemos parte de la culpa. Porque ¿cómo es posible que tú conoces, sabes de personas que tienen un mal prestigio, una mala, y eres capaz por un tanque de gas, por un techo que te van a dar, de poner tu voto allí? Dentro de poco vamos a tener nuevas elecciones. Si es que antes no ocurre algo que pueda trastornar el país más de lo que está. Pero tenemos que ser honestos. Tú hablas de los corruptos, pero tú también eres un corrupto cuando estás recibiendo cosas de personas que tú sabes que no están en buenas virtudes morales. Tengo que ser honesto con esto, hermano. Y me duele. Me duele que ustedes se dejen comprar muchas veces por lo que le están ofreciendo. La conciencia no tiene precio, hermano. La conciencia pertenece a Dios. Y Él pedirá cuenta de tu conciencia. Yo tengo que ser pastor y el pastor tiene que orientar. Yo no le voy a decir a ustedes por quién tienen que dar, pero ustedes primero analicen en quién está poniendo la confianza para que este país fuera a ser transformado. Hace años aquí hablaba una persona, y yo creo que es verdad, que Panamá necesita un revolcón. Totalmente, todo el sistema debe ser trastocado, transformado. Y finalmente terminamos con el Evangelio, porque el Evangelio también nos da luces. Vuelvo a repetir, ¿por qué estamos como estamos? Porque no hay temor de Dios. Y como no hay temor de Dios, la gente no quiere escuchar, dice, yo no quiero escuchar la palabra. ¿Quién era? Bueno, hay discusiones, yo no voy a entrar ahora a discutir el tema de que cuando se habla de María de Magdala, es la misma María de que está hablando hoy el Evangelio. Yo tengo una opinión personal, era hermana de Lázaro, y probablemente estamos hablando de la misma María, que llevaba una vida muy disoluta, una vida muy pecadora. Porque ¿por quién viene Dios? Por los pecadores. ¿Cuántos hay aquí? Amén. ¿Por quién vino? Entonces vino por mí. Diga, vino por mí. Pecador, pecadora. Vino por mí. ¿Y para qué? Para instruirte, para llevarte en el camino de la vida. Si hablamos de prostitución, ¿cuántos no hemos cometido actos de prostitución? No solamente en el sentido carnal, de prostituir nuestra moral. Hasta la iglesia también tiene que hacer actos de reconocimiento de su falta. Los miembros, porque la iglesia es santa, pero los miembros somos pecadores. La iglesia siempre es santa. La membresía de la iglesia, todos somos. Por eso que el Papa también suele decir, oren por mí, que él reconoce que es un hombre que necesita oración, porque también es un pecador. O sea que el Papa tiene, todos somos pecadores. Entonces dice el texto que Jesús fue a la casa de Betania, de Lázaro. Cuando entra, ya en este caso María estaba ya convertida, había escuchado la palabra de Dios y quedaba embobada, quedaba así cuando tú dices, wow, este hombre, como dice Pedro en una de sus alabanzas, cuando él le dice, ustedes me quieren dejar, ¿a quién vamos a ir? Dice Pedro, tú tienes, eso es verdad, Jesús tiene, porque es Dios, palabra de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? A recurrir a ti, Jesús, danos tú la luz, danos tú la visión, cómo debemos caminar. Y dice que su hermana Marta no es que fuese mala, pero era muy hacendosa, y el servicio, aquí no estamos diciendo qué es mejor, que si el servicio o la escucha, Jesús prioriza. Recuerden que el domingo pasado estábamos hablando en el Evangelio de ¿qué? Del buen samaritano. Ese buen samaritano que pasó un escriba, un sacerdote, y pasaron de largo, ese muerto no lo cargo yo, a otro que se encargue,
Pero llegó un samaritano, uno que no era bien visto por los judíos, no era bien visto. Le dio los primeros auxilios y después lo monta en su cabalgadura y lo lleva a una posada y le dice, cosa que no tenía él obligación, lo que él gaste de más, ponlo a mi cuenta, yo voy a cubrirlo. ¡Qué belleza! ¿Qué nos muestra esta parábola? La importancia de la caridad. Pero la caridad se alimenta de la obediencia a la palabra que recibes. Porque es la palabra la que te mueve a ser caritativo. Por eso escuchar, no solamente escuchar y olvidar, escuchar y obedecer lo que has recibido. Cada vez que ustedes vienen a la Eucaristía, tienen un problema serio. Porque la palabra tiene que cuestionarme, la palabra tiene que interpelar mi vida. ¿Cómo estoy siendo o no congruente con lo que estoy escuchando? Si presto obediencia a lo que recibo de la palabra. Por eso que hay tantos cristianos que son inmaduros. Porque no hay coherencia entre lo que escuchan y lo que practican. Muchas veces los grandes escándalos están en la misma iglesia. La membresía de muchos que no son coherentes con lo que escuchan. Y esto duele. Nos falta testimonio coherente. Y es lo que Jesús quería y quiere de sus discípulos. Que no sea una cosa que yo oiga y otra cosa que practique contraria a lo que estoy escuchando. Por eso el Señor dio los mandamientos. Y Jesús lo resume, como ya lo explicamos en otra homilía, en dos. Primero Dios lo primero. Segundo, tu hermano, tu prójimo. Si tú cumples eso, tú estás en la línea de la voluntad divina. Y Marta, sofocada por la agitación de la cocina y de tantas otras cosas, se afanaba en diversos quehaceres. O sea, que era una mujer pulpo. La cocina, la lavandería, que si esto y ya un momento se fastidió tanto que su hermana estaba toda embobada allí. Señor, ¿no te importa que mi hermana no me dé una mano? Repito, Jesús no está diciendo que Marta no debe trabajar. Jesús no está diciendo que no hay que trabajar. Pero la prioridad, por eso también es importante que ustedes escuchen esto. Hoy domingo, ¿qué es lo primero que debe hacer un católico? ¿Ven a misa? Pero no priorizamos la misa. Hay otra cosa más importante. No que tengo que tal negocio que todavía tengo que hacer esto, lo otro. Yo no te estoy diciendo que tú no puedas hacerlo, pero prioriza en tu vida. Dios tiene que ser el número uno de tu corazón. Aleluya. El número uno. Priorízalo. Es más, cuando tú eres capaz como Abraham de obedecer a Dios, vienen bendiciones para ti. Como le pasó a Abraham, le creyó a Dios, nunca dudó. Y aunque los sacrificios eran duros, ¿saben lo que era el sacrificio de un hijo después que lo tiene? Y que Dios le lo pide. No es que Dios quería matar al hijo, era una prueba de fe. Batalla no es batalla. Siempre va a haber prueba, hermano, pero mantente fiel, porque Dios va a dar la cara por ti. Entonces, así termina la palabra. Jesús exhorta, no solamente a Marta, a todos nosotros que a veces podemos ser como Marta, ocupados en mil cosas, pero no priorizamos. Prioriza siempre a Dios. Y si tú eres fiel a Él, Él será fiel a ti. Y va a cuidar tus pasos. Y te va a bendecir y te va a prosperar. Porque Dios prospera al que le sirve. ¿Cuántos dicen amén? Yo le creo a Dios. Dios prospera al que le sirve. Lo prospera. Porque Él ve que tu causa es justa. Porque las causas justas le pertenecen a Dios. Y nada injusto y nada inmoral va con Dios. Pero si tu causa es justa, Dios te va a proveer y te va a bendecir. Entonces seamos fieles a esto. Pidamos hoy a las dos santas, porque ahora celebramos la fiesta de ellas esta semana. Marta y María, la próxima semana. Marta y María y Lázaro, los tres, ¿verdad? Pidiéndole esta gracia, obediencia a la palabra. Queremos pedirle a Dios en este momento por nuestro Panamá. Y por cada panameño y por cada panameña. Y también lo que comparten con nosotros.
en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, en que parece que hay oído sordo al clamor del pueblo, para que recuerden que todos daremos cuenta a Dios un día de nuestra administración. Queremos pedirte, oh Dios, que nos des un corazón contrito, un corazón como Abraham, como María del Evangelio de hoy, como Zaqueo, que a pesar de ser un corrupto y pecador, devolvió lo mal habido. Danos la gracia de transformar nuestros corazones. Queremos pedirte por nuestra querida patria Panamá, para que podamos encontrar caminos de verdadera reconciliación, de verdadera fraternidad. Que quite todo ambiente de violencia, de venganza. Que permita, Señor, que tu justicia prevalezca en este país. Tu justicia. Para que todos podamos dar cuenta un día de lo que hemos hecho y lo que dejamos de hacer por omisión. Que tampoco seamos indiferentes. Como pueblo de Dios, te pedimos luz, sabiduría y buenas acciones para hacer lo que corresponde. Que no tengamos miedo del futuro, porque el futuro siempre te pertenece a ti. Y los que somos fieles a ti, jamás seremos desamparados. Danos tu sabiduría. Danos la obediencia a tu palabra, Señor. Y por la paz y la reconciliación de nuestro Panamá. Amén. Amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.